Bienvenidos al culto joven. Espero que hoy puedan disfrutar de esta programación. Mi versículo es: estén contentos con lo que tienen. Hebreos 13:5. Chao. No me siento solo, 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 solo. No me siento solo, 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 solo. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. Porque el ángel de Jehová que a mi lado está, acampa en derredor y me defenderá. No me siento solo. Pasando mi calor, otro fuego puedo hacer, y pronto en mi redor muchas almas podré ver. Así es como el amor de Dios experiméntalo, compártelo, pasa el calor, te sentirás feliz. El tiempo pasará y este mundo ha de acabar. Iremos al hogar donde ha de reinar la paz. Pero tú solo no has de ir, búscate a alguien más, avísale, Jesús vendrá, pronto nos llevará, pronto nos llevará. Por nuestro Señor, unidos en verdad, le adoramos con amor. Gozo da vivir ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá.
Entré a trabajar a una empresa petrolera en el año de 1991. Los primeros años fueron muy difíciles, puesto que escaseaba bastante el trabajo. En el año de 1999 conocí a Cristo Jesús. Mi mamá me invitó a una serie de conferencias, la que me bastó para que Cristo me convenciera de que Él es mi Salvador. Comprendí que tenía que cumplir lo que Dios me dictaba. Entre ellos se encontraba la devolución del diezmo, el sábado, y evitar los alimentos que no eran convenientes. En el año del 99, yo solamente trabajaba máximo unos 100 días al año. Pero a partir de que entregué mi corazón a Cristo, a partir de la fidelidad a mi Dios en la entrega de diezmos y ofrendas, vi cómo maravillosamente Dios transformó esos pocos días de trabajo y los fue duplicando año con año. Pasado 3 años yo ya trabajaba todo el año de manera completa. Y yo estoy muy agradecido con mi Dios porque Él maravillosamente movió los corazones de las personas para evitar que yo trabajara en sábado. Hallé gracia delante de los ojos de mis jefes, pero yo tenía que poner de mi parte también, puesto que el trabajo que yo realizaba tenía que esforzarme de lunes a viernes lo doble más que mis compañeros de trabajo para yo poder realizar en 5 días el trabajo que tenía que realizar en 7. En el año de 2004 me casé con mi esposa, Hortensia, y tuvimos 2 pequeños. Hemos visto cómo Dios nos ha protegido de grandes peligros y hemos visto cómo nuestro Dios nos ha sustentado. Con la bendición del trabajo de mi esposo, ¿verdad? Ya tiempo después de nuestro matrimonio nos ha permitido adquirir una vivienda en la cual disfrutamos de la familia, disfrutamos de los hijos y han sido muchas las bendiciones que hemos visto de manera especial. Actualmente mis 2 hijos se encuentran en el fondo de inversión y los 2 pequeñitos de lo que se les da semanalmente, ellos separan la parte que le corresponde al Señor, que es el diezmo. También hemos visto la bendición no solamente en lo económico, sino que también en la unidad familiar. Nosotros llegamos a la iglesia de Manuel Ávila Camacho y llegamos no sabiendo por qué Dios nos había mandado ahí. Ahora, después de 5 años de estar en la iglesia, ha nacido un proyecto entre un grupo de hermanos de tener una filial en la colonia Prensa Nacional. Aunque no nos sobre, tampoco nada nos falta, porque Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Y para nosotros es una bendición el saber que tenemos un Dios maravilloso, que nos ama tanto, que nos da siempre lo que nosotros necesitamos. Aun cuando vivimos tiempos difíciles de incertidumbre, de inseguridad, problemas económicos, podemos tener la seguridad que nuestro Dios estará con nosotros. Nosotros queremos invitarlos a que seamos fieles en la devolución de los diezmos y de las ofrendas, ya que nosotros hemos constatado las maravillas que Dios ha obrado en nuestra familia. Y no olvidemos que el mismo Dios que fue el que ayudó a abrir el Mar Rojo es el mismo Dios que está obrando en estos tiempos. Y no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos las maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y nosotros como familia podemos decir con seguridad, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén.
Moisés? A Aarón. B. Amram. C. Obed. D. Jetro. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Amram. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 20. Pregunta 2. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? A. Ana. B. María. C. Jocabet. D. Rebeca. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Jocabet. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 20. Pregunta 3. ¿De qué tribu era Moisés? A. Judá. B. Zabulón. C. Benjamín. D. Leví. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Leví. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1. Pregunta 4. ¿Cuánto tiempo fue escondido Moisés cuando era un niño? A. 2 meses. B. 3 meses. C. 6 meses. D. 7 meses. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, 3 meses. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 2. Pregunta 5. ¿En qué lugar fue puesto Moisés para no ser asesinado? A. En un río. B. En un monte. C. En el desierto. D. En una zarza. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, en el río. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 3. Pregunta 6. ¿Quién encontró a Moisés en la ribera del río? A. Su madre. B. La hija del faraón. C. Una sierva del faraón. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, la hija del faraón. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 5. Pregunta 7. ¿Quién crió a Moisés? A. Su hermana. B. Una esclava. C. Su madre. D. La hija del faraón. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, su madre. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 9. Pregunta 8. ¿Cuál es el significado del nombre de Moisés? A. Escogido de Dios. B. Ungido de Dios. C. Príncipe del agua. O D. Sacado de las aguas. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D, sacado de las aguas. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 10. Pregunta 9. ¿Cuál fue la razón por la cual huyó Moisés de Egipto? A. Por una mentira. B. Por un robo. C. Por un homicidio. D. Por un adulterio. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, a causa de un homicidio. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 12. Pregunta 10. ¿A qué lugar huyó Moisés luego de haber asesinado a un egipcio? A. Madián. B. A Berseba. C. A Mizpa. D. A Seir. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Madián. Puedes encontrar respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 15. Pregunta 11. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? A. Senat. B. Orfa. C. Séfora. D. Agar. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de alternativa C, Séfora. Encuentra la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 21.
Pregunta 12. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A. Can. B. Jetro o Reuel. C. Lamec. D. Manoa. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Jetro o Reuel. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1. Un caluroso y sofocante día de julio, en el año 1505, un joven estudiante de leyes caminaba fatigosamente por un camino lleno de baches hacia la aldea alemana de Stutterheim. De pronto, sin aviso previo, el cielo se nubló y una lluvia torrencial desencadenó su furia sobre el solitario caminante. Los truenos sacudían la campiña cuando sucedió. Un rayo salió zigzagueando entre las nubes negras y derribó al estudiante sobre el suelo. Aterrorizado por el pensamiento de que había sido alcanzado por el Todopoderoso, Martín Lutero clamó a su santa patrona diciendo: «Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje». Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Dos semanas más tarde, Lutero entró en el monasterio de la orden agustiniana de los ermitaños para convertirse en monje. Allí Lutero aprendió a temer a Dios y a los allí llamados demonios que lo rodeaban. Y a medida que se profundizaba su sentido de culpa, de pecado y de culpa, se entregó celosamente a la tarea de librarse del pecado y salvar su alma por medio de las buenas obras. No se privó de ningún sacrificio, desde el dolor físico al estrés mental, en su búsqueda de aprobación. Quería la aprobación divina. Y más tarde Lutero dijo: era un buen monje. Si algún monje hubiera podido ir al cielo por su monastidad, ese era yo. Si hubiera continuado algún tiempo más, me hubiera matado con vigilias, lecturas y otras obras. Y a pesar de sus rigurosos esfuerzos por satisfacer lo que él pensaba que era un Dios lleno de ira, Lutero nunca sintió que su libro de contabilidad estuviera balanceado. Cuanto más trataba, más pecador se sentía. La paz interior y la tranquilidad no lo acompañaban. Sintió que no podría acumular suficientes méritos para obtener el favor y el perdón de Dios. ¿El ser humano recibe el perdón y la vida eterna por hacer más obras buenas que malas? Eso es lo que enseñan casi todas las religiones, aparte del verdadero cristianismo. En la India los hombres caminan con zapatos con púas, con clavos adentro, hacia adentro, con la creencia de que al torturar sus cuerpos están ganando el favor de Dios. Están los flagelantes en las Filipinas, que golpean y lastiman sus cuerpos y algunos se crucifican, otros con látigos y cadenas. Hay otros que caminan sobre el fuego o atraviesan su cuerpo con clavos, buscando el favor por actos de abuso físico. Los budistas creen que pueden obtener mérito para una vida futura construyendo pagodas o alimentando a los hombres santos. Para los musulmanes no hay gozo mayor o mejor manera de obtener el favor de Dios que peregrinar a Meca o morir en defensa del Islam. Y aunque pueda parecer extraño, muchos cristianos hacen lo mismo sin darse cuenta. Asisten a la iglesia, dan ofrendas, siguen la regla de oro, pensando que así obtienen el favor de Dios y así reciben la vida eterna. Yo pregunto, ¿es eso posible? ¿Puede el hombre por algún castigo físico, angustia mental o actos de bondad sobornar a Dios para que le otorgue el perdón y la vida eterna? ¿Podemos ganar la salvación como quien gana una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? ¿Tiene algún valor hacer sacrificios, trabajar arduamente, tensar todos los músculos espirituales al máximo? Lutero lo intentó, pero finalmente llegó a la conclusión de que si el perdón dependía de las propias obras, él era un hombre perdido. Y se entregó de lleno a la iglesia, ya que le prometía el perdón por medio de las indulgencias, las penitencias y las dádivas. Y cuando los monasterios agustinos lo seleccionaron para encabezar una delegación a Roma en el año 1510, Lutero saltó de alegría. Ninguna ciudad de la tierra tenía tantas reliquias sagradas o indulgencias espirituales.
Ahí estaba su oportunidad para ganar el mérito y asegurarse la paz que tanto deseaba. Y Lutero describió la visita de esta manera. Allí está en su libro La Reforma, una narrativa de la historia. Dice: en Roma yo era un santo frenético, corría a todas las iglesias y las catacumbas, celebré varias misas y casi lamenté que mi padre y mi madre estuviesen aún con vida, porque me hubiese gustado redimirlos del purgatorio con mis misas y otras buenas acciones y plegarias. Dispuesto a obtener todo el mérito posible con Dios mientras estuviera en Roma, Lutero ascendió a la escalera de Pilato sobre sus manos y rodillas, repitiendo el Padre Nuestro, y como si fuera poco, besando cada uno de los 28 escalones. Pero mientras ascendía por las escaleras, un pensamiento perturbador lo perseguía. ¿Era esa una forma válida de perdón? Y en la parte alta de las escaleras, Lutero se paró y preguntó en voz alta: ¿quién sabe si esto es así? Y esta inquietante duda lo siguió de regreso al monasterio en Alemania, donde investigó las Escrituras como nunca antes, decidido a encontrar una respuesta para esa importante pregunta: ¿cómo se salva el ser humano? Y para su sorpresa, al estudiar la palabra de Dios, Lutero no encontró ninguna enseñanza sobre intentarlo con todas las fuerzas o ganar el mérito para hacerse justo. Por el contrario, encontró la buena noticia de que el perdón es gratuito. Y al estudiar el libro de Romanos, Lutero encontró un texto que calmó para siempre su atribulado corazón. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Y en vez de buscar el perdón por las obras como rezos, vigilias, azotes y subir escaleras sobre las rodillas, Lutero encontró y aceptó los simples pasos de fe que nos da la palabra de Dios, como Dios nos presenta claramente en su palabra. Lutero había dado muchos pasos antes, pero ahora comenzó a dar su primer paso hacia la vida eterna. Esto es, que era pecador y necesitaba ayuda. El apóstol había escrito: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso incluye a Pablo y a Martín Lutero, y también nos incluye a ti y a mí. Bueno, un momento, me dices tú, yo soy una buena persona, no robo, no mato, no cometo adulterio, soy un buen vecino, incluso comparto lo que tengo con los pobres. Eso puede ser totalmente cierto, pero recuerda que Jesús dijo que si odiamos a alguien somos pecadores. Y si mentimos, engañamos o chismeamos, si somos descorteses o insensibles, somos pecadores. ¿Qué te parece? ¿Te ha desagradado una persona tanto como para desear que le sucediera algo malo? ¿Has dicho alguna vez una mentira piadosa o engañado al gobierno? ¿Te has cruzado alguna vez con tus hijos? ¿Has sido impaciente con tu esposo o esposa? ¿Has deseado alguna vez el auto o la casa de tu vecino? ¿Has deseado algo con tanta fuerza o interés como para robar si se te diera la oportunidad? Eso te convierte en un quebrantador de la ley. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Al igual que con las leyes de nuestro país, la desobediencia está penada. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Todos hemos pecado. No cabe ninguna duda. De hecho, si tan solo cometemos 3 actos pecaminosos por día, 3 actos nada más, seremos culpables de 1095 pecados por año. Eso es bastante, ¿verdad? Multiplica ese número por tu edad y tendrás una idea de cuán pecador eres. Es duro, ¿verdad? Sin embargo, es bueno reconocer que tenemos un problema que se llama pecado, porque así podremos buscar ayuda. Si una persona tuviera cáncer y nunca hubiese recorrido el camino para ir al médico, o ni siquiera hubiese reconocido su condición o buscar asistencia médica, finalmente moriría. La misma suerte corre el pecador que no puede reconocer su condición espiritual y buscar auxilio. ¿Por qué? El profeta Isaías nos responde. Vayamos a la Biblia, el libro de las grandes respuestas. Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios es la fuente de toda vida.
Y cuando la relación entre Dios y el hombre se cortó por la rebelión de Adán, comenzó a morir. Y Pablo describe el resultado del pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Qué gran problema tenemos! Todos somos pecadores. Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Pero un Dios de amor no nos menciona las consecuencias del pecado sin darnos la esperanza de la salvación. Y aquí están las buenas noticias, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo, Lutero descubrió que la vida eterna es un don. No es algo que podamos obtener o merecer, porque Pablo escribió lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no puedes salvarte a ti mismo por tus propias obras. Debes depender de la gracia de Dios, el amor y el favor divinos, que son gratuitos. Si pudieras ganarte la salvación, ¿no sería un don? Supongamos que tu empleado te dio un sobre y te dijo que contenía un regalo para ti. Si al abrir el sobre te encontrabas con tu salario de la última quincena, ¿se trataría de un regalo? No, porque tú te lo habías ganado. No dije empleado, sino el empleador te da un sobre, ¿verdad? Vamos a corregir. El empleador te da un sobre y te dice, aquí te doy un regalo. En realidad no es un regalo, es el sueldo porque tú te lo ganaste. Pero quizás te estás preguntando, ¿por qué el Dios Todopoderoso que gobierna el universo habría de interesarse por las personas de este planeta apartado en un extremo del espacio? ¿Por qué no abandonó al hombre rebelde y lo dejó librado a sufrir las consecuencias del pecado? La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, que dice, Dios es amor. El amor de Dios por el hombre, que es un enfermo terminal con la enfermedad del pecado, puede entenderse mejor con una ilustración humana. Una joven pareja llevó a su bebé recién nacido a casa. A los pocos días, el niño comenzó a llorar día y noche por un dolor de estómago agudo. Los padres siguieron el consejo del doctor, pero nada daba resultado. Caminaban por la habitación con el bebé en los brazos hasta quedar exhaustos, pero en ningún momento se les ocurrió abandonar al niño o dejarlo para que sufra solo. ¿Por qué? Porque aman a ese pequeño desvalido bebé, y con más razón por causa del dolor y el sufrimiento que está padeciendo. Amigo y amiga, así es Dios. Sus hijos sobre este planeta han desarrollado la enfermedad del pecado y el dolor y el sufrimiento que han tenido que soportar. Solo ha logrado que Dios intensifique su amor por ellos. Dios nunca consideró la posibilidad de abandonarnos. Nunca consideró la posibilidad de dejarnos morir y padecer las consecuencias de nuestra rebelión. Mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Independientemente de cuán bueno o malo seas, Dios te ama y quiere salvarte. No quiere que ninguno perezca. Los gobiernos terrenales no pueden tolerar la ilegalidad y sobrevivir por mucho tiempo. Los violadores de la ley son castigados. Pero violar la ley de Dios es aún más serio porque el pecado nos separa de Él, que es la fuente de la vida. ¿Ves? Aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y en el monte Sinaí, el Señor se describió a sí mismo. En Éxodo capítulo 34, 6 y 7 nos dice así. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios es amante, perdonador y compasivo, pero dice que le resulta imposible pasar por alto la culpa del hombre. No puede ignorar el pecado así como así nomás. No puede cambiar su ley. No puede hacer que lo malo sea bueno.
Por eso quienes pecan deben morir porque se separaron de Dios, la fuente de la vida. ¿No hay solución? Sí, amigo, amiga, la hay. Un Dios de amor encontró una manera de salvarnos y ser justo a la vez. Encontró un sustituto perfecto para que muriera en nuestro lugar, pagando la pena por nuestros pecados para que pudiésemos vivir. Y Juan, el discípulo amado, lo explica así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, repite conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a la tierra, vino como hombre, enfrentando los mismos problemas y tentaciones que todo hombre ha enfrentado. Por su vida perfecta de obediencia, demostró que el pecado no tiene excusas. Entonces, como el único representante sin pecado de la raza humana, Cristo tomó voluntariamente sobre sí la culpa de todas las personas que alguna vez vivieron y murió en su favor. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La muerte de Jesús no tuvo la intención de aplacar la ira de Dios, como pensaba Lutero al principio. Jesús se ofreció a morir para salvarnos de nuestros pecados. Y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo como rescate. Jesús fue el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. Bajo la sombra del monte Sinaí, el pueblo de Dios testificaba diariamente por medio de los símbolos y las ceremonias una demostración del plan de Dios para redimir a la raza humana, la raza caída. El tabernáculo es ese templo portátil del desierto construido bajo las instrucciones específicas de Dios. Con los servicios que Dios instituyó, llamaba continuamente la atención del hombre hacia el Calvario futuro, cuando el verdadero Cordero sería sacrificado por los pecados de toda la humanidad, dándonos así a todos la esperanza y la certeza del perdón y la salvación. Ahora el pecador acudía trayendo un animal para el sacrificio. Colocaba su mano sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, entonces tomaba un cuchillo y mataba al animal, simbolizando la forma en la que nuestros pecados provocaron la muerte de Jesús, el Cordero del sacrificio. ¿Estremecedor? Sí, pero la cruz del Calvario que trajo la promesa de la vida eterna al corazón humano fue más estremecedora. Sin embargo, en ese acto, Dios demostró que el pecado trae como consecuencia la muerte, ya sea del pecador o del sacrificio inocente. Y el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios para mostrar su fe en el Hijo de Dios, aquel que habría de morir en lugar del hombre como su sustituto. Jesús era el verdadero sacrificio. Y cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan dijo de él, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y sin embargo, cuán triste es que algunos hombres a quienes vino a salvarse hayan complotado para tomar su vida. Jesús fue golpeado, escarnecido y sentenciado a morir en la cruz, la más cruel de todas las formas de ejecución que se hayan inventado jamás. Esa cruenta cruz estaba destinada para Barrabás, el duro criminal, Barrabás el quebrantador de la ley, Barrabás el pecador, Barrabás el que merecía la pena de muerte. Sin embargo, tal como dice la Biblia, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Murió en aquella cruz. Se identificó con los pecadores en la muerte. Fue crucificado entre dos ladrones. Y cuando Dios colocó sobre él los pecados de todo el mundo, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la terrible separación que provoca el pecado. Jesús no podía soportar la agonía de la separación de su Padre. Quebrantó su corazón. Ese fue el dolor más grande. No fueron los sufrimientos físicos, amados, porque ha habido gente que ha muerto de cosas más terribles de las que murió Jesús. Gente que ha sido explotados por granadas. Muertes horribles. Pero lo grande de esto, la muerte de Jesús, fue algo que afectó, cargó los pecados de todos nosotros, quebrantó, explotó su corazón literalmente. Y la multitud le gritaba, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y era verdad, no podía salvarse a sí mismo y salvar también a otros.
Era Dios encarnado pagando el precio por una raza caída, por una ley quebrantada, la paga del pecado. Y de ese modo Dios, con un amor que no podría ser satisfecho hasta que el hombre fuera restaurado a su familia, dio a su propio Hijo para que muriera en lugar del hombre como su sustituto. Jesús fue tratado como nosotros merecemos para que podamos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Y de esta manera, Dios podía darle al hombre la vida eterna y seguir siendo justo. No por causa de ninguna buena obra que hayamos hecho, sino porque Dios, por un acto de fe y arrepentimiento de nuestra parte, puede darnos crédito por lo que Cristo hizo, la vida perfecta que Él vivió. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, dijo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es el corazón mismo, el corazón de la salvación. Cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. O sea, creer en Jesús significa más que reconocer que murió hace 2000 años. La fe que salva implica creer en el sacrificio de Cristo como la expiación total y completa por cada pecado que hayamos cometido. Es creer que lo que nos salva no es lo que podamos hacer, sino lo que Cristo hizo en el Calvario. Ningún ser humano podrá jactarse jamás de haberse salvado a sí mismo. La gloria es toda de Dios. Es gracia de parte de Dios y fe de parte del hombre. Es creer en Dios y permitirle voluntariamente que tome el control de nuestra vida por completo. Recibir la salvación es muy simple, pero hay muchos que la hacen parecer complejo. No podemos ganarla, no podemos merecerla, pero un Dios de amor quiere dárnosla si extendemos la mano y aceptamos. Si un amigo te diera un regalo de cumpleaños, ¿tratarías de pagárselo? Por supuesto que no. Lo aceptarías con gratitud. Jesús te ofrece su justicia y la salvación como un regalo de amor. Y aunque quisieras, no podrías pagar por él, pero puedes recibirlo por fe y aceptarlo con gratitud. Solo tienes que venir y arrodillarte al pie de la cruz orando, Dios, reconozco que soy pecador y necesito ayuda. Quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor. Por favor, olvida todo pecado que yo haya cometido y toma el control pleno de mi vida. Gracias por escuchar y responder mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y en ese momento, Dios nos da su vida eterna. El discípulo Juan dice en 1 Juan capítulo 5, versículos 2 y 13, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús le extiende la invitación a todos, en todas partes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es posible que sientas que eres un pecador sin esperanzas, pero eso no es verdad. Dios puede convertir en victoria la situación más compleja. Ninguna vida es tan mala, ningún pecado es demasiado grande como para que Cristo no lo perdone. En la cruz, Jesús colgó entre dos pecadores, ambos eran criminales comunes. La Biblia dice que mientras estaban colgando lado a lado, con un dolor insoportable, los dos ladrones se burlaban de Jesús. Pero cuando el día se terminaba, uno de los ladrones que, según la tradición, había escuchado las enseñanzas de Jesús y lo había visto sanar, de pronto tuvo una revelación del amor de Jesús demostrado aquel día en el Calvario. Pudo ver las manos y los pies de Jesús cuando eran clavados en la cruz, sin proferir una sola queja. Entonces escuchó la oración vacilante que salía de sus labios con agonía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Toda su vida pasó por su mente en un instante. Reconoció su pecado, sintió su desesperanza, entonces reprendió al otro ladrón por las burlas y luego dirigió sus ojos hacia Jesús.
No parecía estar en condiciones de ayudarlo. Sin embargo, había majestad en él, aún en su agonía. Este debe ser el Cordero de Dios del que hablaron los profetas, el Mesías que iba a morir por los pecados del mundo. Y el ladrón arrepentido clamó de las profundidades de su alma: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué promesa! Mirar hacia el futuro cuando todos los que le amen sean reunidos en su reino, tal como Jesús prometió al ladrón arrepentido, quien extendió sus brazos a Jesús en fe y al hacerlo encontró salvación. Amigo y amiga, hoy Jesús anhela darte la misma seguridad. De hecho, en el último libro de la Biblia, Jesús se describe a sí mismo llamando a la puerta de tu corazón, esperando a que lo invites a entrar. Está escuchando y esperando. ¿Por qué no abrir la puerta de tu corazón hoy e invitarlo a entrar y ser tu Salvador y Señor de tu vida? Él está esperando. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por proveernos una salvación tan grande. Gracias por el regalo de la vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Aceptamos ese regalo. Sálvanos en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Estás listo para cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Amar a los que no te aman. Amar a los malagradecidos, amar a los que no te aprecian y aún a los que buscan apedrearte. Hay algo en el cántico de Moisés que se aplica especialmente al pueblo de Dios en nuestros días. Es el canto de nuestra liberación de la esclavitud del pecado desde que aceptamos a Cristo. Por amor a su pueblo, Moisés estuvo dispuesto a ir a la destrucción. Un hombre dispuesto a renunciar a su vida eterna por otros que aparentemente eran sus enemigos. Ahora es el tiempo de aprender el maravilloso canto de la experiencia con Cristo. Todo el cielo se detendrá a escuchar cómo uniremos nuestras voces en el canto que hace que los ángeles permanezcan mudos. Ese cántico de victoria sobre el pecado. Cristo recobró valor y avanzó para salvarte a ti y a mí. Y nosotros cantaremos el canto de Moisés y del Cordero. ¿Estarás allí para cantar este canto? Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por haberte quedado en la programación. Que Dios te bendiga. Bendiciones. ¡Feliz semana! AR Canal te invita a convertirte en un patrocinador de Esperanza. Nuestro objetivo es mejorar y fortalecer los equipos que utilizamos para las transmisiones, para poder seguir sirviendo al Señor con excelencia en este ministerio. Con tu apoyo podremos adquirir nuevas computadoras y software de producción, set de iluminación, sets de cámaras y equipo multimedia, equipos de audio y sonido, y la construcción de un estudio para la grabación de programas y hacer transmisiones en vivo. Sé un patrocinador de AR Canal. Cristo viene pronto. Tu donación marcará la diferencia.
Juntos podremos seguir llevando el mensaje de que Cristo pronto volverá. Haz tu donación hoy. Si vives en México, puedes donar en la siguiente dirección bancaria. Si estás en Estados Unidos, puedes donar aquí. Si eres de Panamá, puedes donar a través de Yapi o cuenta bancaria. También puedes utilizar PayPal con el correo electrónico ruben-mg15@hotmail.com. Gracias a tu apoyo estaremos llegando a millones de personas en todo el mundo. Comunícate con nosotros al más 507-6422-4295